Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Ya me gradué de bachiller. Y ahora, mis padres no pueden pagarme una universidad privada. ¿Podré ingresar a una pública? Déjame ver. ¡Sí! Podré estar entre los 350.000 bachilleres. ¡Más fino! Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Allí veíamos a Noah, quien está muy feliz porque tiene la oportunidad de tener un cupo universitario. Eso que hoy es posible en Revolución, en épocas pasadas quizás no era tan fácil. De este tema vamos a estar conversando hoy junto a Atenas Ojeda. Bienvenida. Muy buenas tardes, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Más fino, decía Noah. Me encanta esa felicidad porque ciertamente uno cuando sale de bachillerato está como a la expectativa, como que ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será que sí? ¿Será que no? Me encanta, pero más fino. Cupos para todos es nuestro capítulo del día de hoy y precisamente es eso, ¿no? Lo que tú decías. Uno cuando sale del liceo viene todo ese momento, si se quiere, inolvidable, ¿no? Para mí fue así. Totalmente, para mí también. Una mezcla de sentimientos, sí, de emoción. Y una época además inolvidable porque en mi caso fue una época muy feliz, muy alegre, pero como decía al principio de este espacio, no siempre fue así. Claro. Las luchas estudiantiles acá durante la Cuarta República marcaron una época trascendental en nuestro país porque las oportunidades no eran así para todos. Los estudiantes eran de cierta manera asesinados, desaparecidos. Una época que queremos dejar, no olvidarla, pero sí dejarla atrás, y precisamente es lo que ha hecho la Revolución Bolivariana con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez, que dio ese paso a crear estas otras universidades públicas, en la cual en mi caso estudié en la Universidad Bolivariana de Venezuela, orgullosamente egresado de esta casa de estudios, y que esto también dándole una respuesta a esto que se ha denominado como los bachilleres sin cupo, esa población flotante, que bueno, en nuestra época también lo vivimos, ¿no? Entrar a una universidad de estas denominadas autónomas era una odisea, algo casi imposible. Correcto, y eso generaba frustración en esta población estudiantil que quizás pues, obviamente no tenía las posibilidades. Entonces vuelvo y repito, ¿qué hago? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué no? Pero gracias a nuestro gobierno esto ya no pasa y tenemos cupos para todos. Así es, y bueno, a propósito de este tema lo hemos tomado a colación porque sabemos que es lo que está en boga actualmente a través de la orientación que ha dado el Ministerio de Educación Universitaria en la eliminación de estas pruebas internas, ¿no? Que también esa era otra. Tú te anotabas, optabas una por lista interminable. Sí, y además casi que, bueno, voy a hacerlo a ver si por casualidad. Entonces, si se quiere, esto ha sido muy controversial y puesto en tela de juicio, cómo es la asignación de estos cupos, muy cuestionados. En algunos casos hay denuncias de que se vendían estos cupos. Entonces, de todo este tema siempre ha generado mucha controversia y suspicacia de la transparencia en cuanto a la asignación de estos cupos. Sin embargo, hay un grupo de estudiantes que obviamente la mayoría se han abocado o han respaldado esta medida, y sin embargo un pequeño grupo también ha salido a defender esta autonomía de estas universidades. Totalmente minoritario, pero bueno, sí pasa. Recuerdo que muchos de mis compañeros desistían incluso y decían, bueno, pero ¿para qué voy a intentarlo si ya yo sé que no? Entonces generar ese pensamiento ya de negación, de que no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr, no era necesario. Este es el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Su comentario, su opinión puede hacerlo de inmediato a donde aldia.tv8, Roger Villegas TV, y soy Ale León Piso. Esta es la introducción de nuestro espacio, pero tenemos unos invitados de lujo que nos van a dar muchas más orientaciones acerca de este tema. ¿Te parece que veamos el video? Absolutamente. Adelante. Cupos para todos.
Es nuestro capítulo del día de hoy. Me complace presentar a Ariana Llanos. No nos veíamos ya hace más o menos, bueno, nos hemos visto en algunas movilizaciones por allí, pero ahora ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Bienvenida al día, Ariana. Gracias por la invitación y para conversar temas muy interesantes de que atienden a nuestra juventud venezolana y principalmente a nuestros universitarios y estudiantes que hoy representan una cantidad sumamente importante en nuestro país. Los estudiantes somos casi 3 millones de estudiantes que hacemos vida dentro de los sectores tanto de educación media, básica y universitaria. Genial. Bienvenida, Ariadna, pero también nos acompaña Leonardo Seijas, quien es profesor universitario. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Placer volver a estar aquí en el espacio al día con ustedes compartiendo y bueno, hoy hablando de todo este tema de la autonomía universitaria, los cupos, la asignación de los cupos, el derecho a esa educación. ¿Te parece, Roger, si podemos comenzar este podcast, este debate, recordando un poco, refrescando la historia de cómo era antes el acceso a las universidades públicas, por favor? Bueno, en ese tiempo, antes de Chávez, yo recuerdo la década de los 90, que es cuando yo ingreso a la universidad, existían pocas universidades, eran las universidades autónomas, deben haber sido como 8 universidades, cuando mucho en todo el país. Pero era una cantidad de graduandos de más o menos 500.000 bachilleres que egresaban. Evidentemente tú no tenías tantas aulas para 500.000 personas, pero tampoco había una política de crear más universidades, crear más aulas y tener más docentes para que eso fuera así. Por lo tanto, había una gran población, que la llaman flotante, que en ese tiempo se conformaban en unas organizaciones que no tenían una base legal como tal, pero que sí agrupaban a todos estos estudiantes, que eran las organizaciones de bachilleres sin cupo. Bueno, donde todos se agrupaban, se hacían ayudas, porque los que no quedaban, o sea, tú llegabas, te buscabas en el listado y veías que no quedabas, pues eso era un choque. Ay, qué tristeza. Después de te inscribías en el CNU, no había ningún sistema de ingreso, o sea, tenías que, en cualquiera de las universidades, inscribirte en las pruebas internas. Y esas pruebas internas eran pagas. Y no había otra opción. Y después entonces, bueno, tú te inscribías X carrera, pero nada más habían 1.000 cupos y eran 10.000 personas que estaban presentando. O sea, que tú sabías que 9.000 de esas personas no iban a quedar y tú estabas rogando que tú no fueras una de esas 9.000 personas. Era casi un milagro. Era casi un milagro. Pero es que no había ninguna política educativa que llamase a, bueno, mira, si nosotros tenemos 500.000 bachilleres que egresan todos los años, pero nada más tenemos 50.000 cupos, es evidente que tenemos 450.000 personas que no van a llegar a la universidad. Claro, algo de lógico. Habrán quienes no quieren llegar a la universidad, pero eso tiene que ser una decisión de la persona. No, yo no quiero estudiar en la universidad, quiero hacer otra cosa. Eso es válido, ¿no? Porque además la educación no es solo la educación formal. Hay otras formas de aprendizaje. Pero no puede ser que el Estado, que tiene una constitución que dice que la educación debe ser gratuita, que es pública y que es gratuita, no tenga no tenga los mecanismos para que eso se cumpla. Entonces, bueno, está en la Constitución, pero no se cumple. ¿Qué hizo la revolución? ¿Qué fue lo que hizo Chávez cuando llegó? Bueno, primero dijo que iba a atender a toda esta población flotante, que iba a atender, o sea, escuchó a todas estas organizaciones de los bachilleres sin cupo. No es inmediato, o sea, no es inmediato. Además, además, profesor, disculpe que me interrumpa, porque además había una deuda, empezando por lo más básico, que había la analfabetismo. Analfabetismo, exactamente. Entonces se creó la misión Robinson y todas estas misiones para empezar por allí, ¿no? Claro, pero una de las primeras misiones que se crea no es ni siquiera Robinson, es Misión Sucre, porque era atender a los bachilleres sin cupo. Y en lo que se crea Misión Sucre, se crea la gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela, donde tú egresaste y yo fui tu profesor en ese momento. Y entonces se empieza a atender, porque eran los 500.000 que habían egresado ese año, pero ¿y todos los que estaban en la cola? Recuerdo que ya yo estaba graduado y yo era maestro de escuela, era profesor de educación artística en una escuela bolivariana, porque además una de las primeras cosas que hace el gobierno es retomar ese proyecto de escuelas bolivarianas, que en otros momentos tuvo el nombre de Escuela República. Yo estudié en una escuela república, la República de Bolivia, recuerdo. Bueno, entre muchas de las que estudié. Y entonces se retoma la educación de ese tipo de escuelas repúblicas, pero con las escuelas bolivarianas, que eran unas escuelas con especialistas de atención integral, con el PA, etc. Y luego entonces se pasa al sector universitario, se crea Misión Sucre, se crea la UNB, por supuesto, no empieza a funcionar directamente en el 2003, empieza a funcionar a partir de 2004, que es cuando se abren ya las inscripciones. Y a través de la Misión Sucre se empiezan a crear aldeas, entonces los liceos y las escuelas en la noche empiezan a funcionar como universidad, porque era la única manera de poder atender a toda esa población que se había estado generando durante todos los años de la Cuarta República. Entonces, bueno, ahí habría muchas cosas más que contar, ¿no? Pero para no hacer el cuento más largo,
en ese momento, digamos, que se genera la ruptura, se genera el quiebre y el presidente empieza a hacer letra viva lo que se había, o sea, lo que habíamos votado en la Constitución del 99, que es que la educación sea efectivamente gratuita, de calidad y además universal. O sea, es un derecho. Pero los derechos no es que solo que estén allí, es que tú tienes que, esos derechos tienes que hacerlos valer. O sea, además los derechos no llegan y te los dan del aire, no, los derechos son conquistas. O sea, que todo eso haya ocurrido es una conquista de todas las luchas posteriores que dimos los estudiantes universitarios, que fuimos estudiantes universitarios en la década del 50, 60, 70, 80, 90. Ariana, quisiera también tu apreciación, ¿no?, sobre el tema histórico, ¿no?, para ir adentrándonos un poco y sobre aquellos estudios y eso que vivimos en diversas épocas, ¿no? Y cómo lo ve ahora y cuál es la postura de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios en la actualidad, ¿no? No, para fortalecer lo que decía el profe, creo que bajo los avances que se tuvo cuando llega la Revolución Bolivariana y bueno, toma la decisión de darle hasta incluso prioridad y mayor rango a la educación pública en general. Entonces, primeramente, lo que hace el comandante es decir, constitucionalmente, no solamente es un derecho humano, es que forma parte entonces de nuestro proyecto bolivariano garantizar que la educación sea pública y gratuita. Y también hay otra instancia tan importante que es parte también del debate que se generó, que es el Consejo Nacional de Universidades. El Consejo Nacional de Universidades sesionan todos los rectores de las distintas universidades y que en el 2005, ya después de esa etapa que llega el comandante, se empiezan a crear universidades. Hoy podemos decir que tenemos 175 universidades con carácter de institutos, escuelas, universidades llamadas no experimentales, politécnicas, y que bueno, que constituye entonces todo este sistema educativo universitario. Entonces en el 2005 el Consejo Nacional de Universidades empieza a debatir todo este tema de los bachilleres sin cupo. Y en el 2015 nuevamente se reafirma el compromiso de todas las autoridades universitarias en decir el modelo es público y gratuito. Y es por eso que no vamos a permitir el tema de las pruebas internas y estos mecanismos que violan este derecho. Entonces, a medida que, bueno, que el comandante fortaleció, creó mayor cantidad de universidades, quedó claro que en Venezuela el modelo público y gratuito es el que se establece dentro de nuestro proyecto bolivariano y que toda aquella cosa que logre generar confusión o que no apunte hacia ese modelo es retroceder bajo la lucha que ha tenido históricamente el movimiento estudiantil, que ha luchado por mayor creación de universidades además con carreras que contribuyan al desarrollo del país. Además de eso, parte de la lucha también es jamás sería pensado en nuestro país privatizar la educación, como hoy también se está dando el debate, por ejemplo, en Argentina. Entonces, nuestro modelo desde la gratuidad, pero no solamente desde la gratuidad, sino desde lo público, constituye un avance en educación, en materia no solamente educativa, sino también de desarrollo del país, en Latinoamérica y en el mundo. Yo recuerdo, bueno, estábamos conversando tras cámara y usted estaba comentando un poco su experiencia. ¿Cómo eran vistos los estudiantes antes? Bueno, los del pedagógico éramos los tirapiedra, pues. Nos decían el piedragógico. Éramos unos revoltosos. Pero mucho antes, en la generación de mis padres, te estoy hablando de los 70, los 80, ellos sí son de la central, yo no, yo del pedagógico, éramos vistos, la izquierda siempre, fue vista como los bandoleros, los revoltosos, esos izquierdosos revoltosos. Por algo Caldera interviene la central. O sea, no es de gratis. Interviene en las universidades y no solo, interviene en la central, o sea, como el ícono, pero es que les interviene en todas las universidades autónomas, tratando de evitar precisamente los movimientos de izquierda que surgen en ese momento. Entonces, ante la llegada de Chávez, nosotros los estudiantes universitarios y también los de bachillerato, porque yo en bachillerato, yo estaba cerca de las escuelas técnicas, en donde estudiaba, y bueno, la represión por parte de la policía, cuando nosotros salíamos a buscar alguna reivindicación, que en ese momento la reivindicación de nosotros como estudiantes, tanto bachilleres como universitarios, era el pasaje estudiantil, que en ese tiempo era medio pasaje estudiantil. Esa era una de las luchas que luego se convirtió en uno de los derechos. Y bueno, nosotros los estudiantes siempre fuimos satanizados si nosotros protestábamos o buscábamos o luchábamos por algún derecho, éramos satanizados. Panorama completamente distinto porque son totalmente escuchados hoy día. Así es. Tal cual. Bueno. Y cabe destacar que nuestras federaciones permiten organizar y escuchar a los estudiantes. Hoy parte de las conquistas
como dice el profe, ya nosotros decimos, no tenemos que pelear, ya es una conquista realizada. Más bien el presidente ahora nos convoca a consultas, nos dice, bueno, quiero escucharlo, ¿qué proponen ustedes? Claro. Y parte de nuestra participación protagónica da como resultado que nosotros nos encontremos anualmente en congresos de estudiantes, toquemos temas diversos y que además este tema que está en el debate podamos decir, nosotros nos sentimos parte de esta política que garantiza que la juventud venezolana puede incorporarse en las distintas universidades del país estudiando lo que quiere estudiar. Y casualmente eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha tomado el gremio de los estudiantes esta noticia? ¿Cuál ha sido su receptividad, al menos los de la federación? Bueno, nosotros estamos contentos porque al final es darle continuidad a un modelo educativo. Y además de eso, creemos profundamente que el Sistema Nacional de Ingreso progresivamente ha tenido mejoras. Yo soy resultado del Sistema Nacional de Ingreso. Yo hice mi solicitud, ingresé, dije quiero estudiar tal y tal carrera y quedé en una de mis opciones. Y el Sistema Nacional de Ingreso le ha brindado la oportunidad a muchos jóvenes que crecimos en revolución de decir estoy estudiando lo que yo quería o seleccioné en su momento en el Sistema Nacional de Ingreso. Y bueno, eso ha dado como resultado que el sistema ahora le dé prioridad a los compañeros que son mejores promedios, que además de eso tenga variables indispensables. Es decir, por ejemplo, yo soy bueno en lenguaje y comunicación y estoy seleccionando, por ejemplo, la carrera de comunicación social. Le dan prioridad porque saben que es mi afinidad por la materia donde yo era un buen estudiante. Y bueno, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios estamos desplegados en todos nuestros espacios universitarios porque vamos a garantizar que no se le viole a ningún joven venezolano de bachillerato su derecho a poder ingresar a la universidad pública. Creemos profundamente que el presidente Nicolás Maduro va a seguir abriendo espacios para que los jóvenes en cualquier rincón del país se puedan seguir formando y desarrollando el país. Nosotros nos hemos venido pronunciando. Quiero anunciar también, bueno, formalmente que nosotros a través de las páginas de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios estamos ya abriendo un link que va a permitir recibir todas las denuncias de todos los jóvenes bachilleres y también jóvenes universitarios, donde, bueno, nos digan, miren, nos están cobrando tanto o nos están violando este derecho a la educación. Bueno, nosotros vamos a estar recepcionando a través de nuestra página y estaremos llamando y bueno, en conjunto con el Ministerio de Educación Universitaria, atendiendo todas estas situaciones. Ariadna, quería justamente que tocaste el tema de los promedios. Eso me llama mucho la atención porque siento que eso incentiva mucho al estudiante. Es decir, o sea, si, leí por allí como que si tengo 20 puntos en promedio tengo acceso a la carrera de mi preferencia. Si tengo 19 puntos, pues puedo tener acceso a otras. ¿Cómo es eso en detalle? Ese criterio. Ok, el sistema se maneja por variables. Entonces, la prioridad es todos los mejores promedios de todos los liceos a nivel nacional, entiéndanse públicos y privados, aquí no distinguimos si es mejor uno o el otro, van a quedar en sus 3 primeras opciones. Donde ellos marcan sus primeras 3 opciones van a quedar de inmediato. Pero también dentro de esas, el sistema te permite 6 opciones. Entonces, dentro de esas 6 opciones, por ejemplo, si el estudiante es buen promedio en alguna área específica y selecciona una carrera de donde es buen promedio, va a quedar asignado entre esas 6 primeras carreras que seleccionen marco a eso. Y las otras variables, sí, bueno, se identifican con el tema territorial, se identifican también con el tema socioeconómico, donde obviamente le damos prioridad a los chamos que, bueno, que vienen del barrio y que, bueno, que están convencidos. Para nosotros es muy bonito escuchar a un joven que dice, bueno, salgo de bachillerato y me incorporo entonces al sistema educativo universitario. Eso no pasa en todos los países del mundo y creo que es muy importante destacarlo, porque es la garantía de darle continuidad y fortaleza a nuestro país y que nuestros jóvenes digan, me quedo, sigo estudiando y contribuyo al país. Para nosotros es una noticia de felicidad y es algo que vamos a seguir promoviendo durante nuestro espacio aquí en la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Mira, yo escucho a Ariadna y de verdad me llena de mucho beneplácito, ¿no? Todo lo que ella está diciendo. Pero a pesar de todo esto, de manera sorprendente, hay sectores, movimientos estudiantiles que se han manifestado en contra. Entonces, eso me genera mucha suspicacia. ¿A qué se debe esto, profesor? Bueno, mira, leí las declaraciones que sacó el Consejo Universitario de la Central.
entre sus declaraciones dicen que nosotros tenemos nuestro propio sistema de ingreso, que creo que es que se llama CIMADI o algo así. Y nosotros a través de este sistema de ingreso hemos logrado que haya meritocracia, que haya igualdad y toda una parafernalia de argumentos. Falso. ¿Y qué es lo que buscan estos estudiantes? Que por cierto ya tienen cupo, ellos están estudiando porque son estudiantes activos. Y que en muchos casos, para controlar estos centros de estudio, le dan larga data a estos estudios. Exactamente. Que tienen más de 40 años y siguen siendo estudiantes. Sí, no, pasa, no critico sí. quien quiera estudiar a cualquier edad, ¿no? Bueno, Pero, en nuestros tiempos, no, pero es que en nuestros tiempos, yo me gradué en el tiempo de mi carrera, no sé, yo me gradué, bueno, de hecho termino un poco antes, pero no me dejan, me dicen, no, son 5 años, haz los 5 años. Pero por lo general la gente que se metía de dirigente estudiantil, no creo que sea el caso de la compañera que nos acompaña, pasaban 10, 15 y 20 años en la carrera, o sea, se inscribían, se retiraban, se inscribían, se retiraban. Pero ¿qué es lo que está pasando con este grupo, con este sector de estudiantes en específico que se opone a la medida? Bueno, oponerse a esa medida es primero hacerle el juego a la dirigencia política opositora. Eso es parte de los planes de la dirigencia política opositora para generar conflicto antes de las próximas elecciones que tenemos y, bueno, generar conflicto. Volver a tiempos del 2017, por ejemplo. Eso es lo primero. Lo segundo, oponerse a todo lo que haga el gobierno. Porque hay que oponerse a lo que haga el gobierno. No hay ninguna lógica. No hay argumento lógico. No es simplemente me voy a oponer. Los cupos de las personas que ya están ingresadas en la universidad, que están estudiando, no corren ningún peligro. Inclusive que entren nuevos compañeros a la universidad, lo único que garantiza es que las universidades sigan abriendo. La única forma en que las universidades cierren es que no haya quien estudie en las universidades. Exacto. Entonces, eso no tiene lógica. Ahora, ¿qué están defendiendo ellos? Porque el problema no es solo el cupo, es que hay cosas más, por debajo hay cosas mucho más trascendentales. Y es el modelo liberal que defienden estas universidades autónomas, con la central a la cabeza. Ese modelo liberal, burgués, capitalista, segregacionista, clasista, que no quiere, excluyente, que no quiere que los pobres estudien. Así que ellos se oponen porque no puede ser que alguien que no puede pagar la prueba interna, que desconozco cuánto cuesta, pero barata no debe ser, y seguramente tendrá distintos precios, ¿no? El baremo debe ser distinto dependiendo de qué carrera es la que quiera. No debe costar lo mismo medicina que historia, seguramente que no, porque debe haber mucha más demanda para medicina que para historia. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos con esto? Bueno, que aquel que no pueda pagar no puede ingresar. Eso no es mérito y eso por supuesto que tampoco es una forma de crear igualdad. Eso es una forma, todo lo contrario, de crear exclusión. Y lo otro que a nosotros han hecho muy bien un trabajo, y algo que voy a decir acá, ellos han hecho muy bien el trabajo. Todo el mundo quiere entrar en una o dos universidades en específico en el país, como que si no existiera todo un panorama universitario. Dijiste 170 y algo de universidades, ¿no? Una variedad de opciones, o sea, ¿cuántas carreras y cuántas opciones tenemos? Entonces, también a veces los estudiantes se empecinan, llevados por los padres, por los comentarios, por la propaganda. Bueno, no, si no es esta universidad, que es la que apareció, porque además antes de que eso ocurriera, también ha aparecido una cantidad de artículos de prensa de el ranking mundial de universidades. La única universidad venezolana que aparece. Oye, qué cosa tan rara. Y yo digo, bueno, ¿y este ranking quién lo hizo? ¿De dónde salió? Además, bueno, salen algunos portales que tú dices, bueno, este portal... Y eso lo venimos escuchando desde pequeños, porque es que yo recuerdo, esta universidad, si no es aquí, no es ninguna, si no estudias allí, Exacto, no eres nadie. así Entonces, mismo. uno se queda Pero eso como... responde a un criterio liberal, a un criterio capitalista, clasista y segregacionista. O sea, lo que está detrás de la lucha porque el CNU no asigne los cupos, no zonifique a los estudiantes debidamente según su promedio, etcétera, etcétera, según los baremos y lo que el CNU determine, lo que hay detrás de todo eso es una lucha de clases. Es una lucha de clase frontal. Es ellos asumiendo su conducta liberal de derecha. Neoliberal. Esas universidades desde hace mucho tiempo se plegaron a ese modelo y ellos con esta lucha lo que están es tratando de levantar los ánimos luego de las derrotas, las constitucionarias derrotas, y que el gobierno a través del ministerio tomó la decisión firme que tenía que tomar, y es nosotros como Estado somos los garantes de la educación pública y gratuita y somos los que asignamos los cupos en consecuencia. Fin. Porque nosotros somos los que mantenemos esas universidades. No, y hay que rescatar algo adicional. Primeramente, estoy segura que es un grupo de la UCB. No podemos hasta incluso generalizar que son todos los profesores, que es todo
toda esa comunidad universitaria que hace vida en la UCB. Es ese grupo que responde a una agenda que primeramente empieza en el debate, no, que no estamos de acuerdo con las pruebas internas y que sea el único mecanismo el Sistema Nacional de Ingresos. Y hay que destacar que hay otros mecanismos de ingreso por mérito cultural, deportivo, que son otros mecanismos que tienen todas las universidades de nuestro país y que en ningún momento se les ha dicho no pueden promover esos mecanismos de ingreso a la universidad, y la UCB los tiene también. Y el otro elemento importante es que después que ellos dicen, bueno, ya no nos vamos por el tema de la prueba interna, empiezan a hablar de autonomía universitaria. Pero entonces quieren argumentarse bajo la ley hasta cierto punto, porque entonces no terminan de leer lo que se establece en la Constitución, lo que establece la Ley de Universidades y cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades. Entonces, si hablamos de autonomía universitaria, el primero que ha sido garante de respetar la autonomía ha sido el presidente Nicolás Maduro. Primeramente diciendo, bueno, la Universidad Central de Venezuela es legítimo que puedan hacer procesos de elecciones, que puedan definir sus autoridades universitarias internamente, administrativamente tienen su autonomía universitaria. O sea, la ley es muy clara y establece hasta qué punto eres autónomo. Y dentro de la ley de universidades, donde se establece cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, dice que es el CNU quienes estipulan cómo es el mecanismo de ingreso a las universidades. Entonces, en ningún momento se está violando la autonomía, como dicen estos, vamos a decir, ni siquiera compañeros. Ariadna, vamos a seguir desarrollando este tema, profe, igualmente, pero es momento de hacer una pausa, Roger, ¿correcto? Así es, bueno, este programa se puso calientico, así como me gusta a mí. Recuerde que ya venimos, es una pausa muy breve, pero antes Chiquitico. Vamos a hacer la publicidad con nuestros amigos de El Banco de Venezuela. En el Banco de Venezuela, las soluciones integrales impulsan tu diversión y convierten tus proyectos en realidad. Preparados, listos a gozar con el BDB. Porque sabemos que la vida es para vivirla con alegría y aquí te damos todo lo que necesitas para que tus planes siempre tengan alegría. Porque el mayor valor eres tú. Hola, vale. Mamá, papá, ¿tienes algún hijo que esté cursando bachillerato o que vaya a cursar bachillerato? Anímalos a que obtengan buenas notas para que así puedan tener un buen promedio. Escuchen este video. Muchas personas dicen que el promedio de bachillerato no importa, y eso es falso. Si bien una nota y un promedio no te definen como estudiante, ni te definen como profesional, porque conozco estudiantes y profesionales con promedio de 15, de 16, que son muy inteligentes, se destacan demasiado y tienen respuesta para todo. Pero para postularte en una universidad autónoma, en una carrera con alta demanda, debes de tener excelente promedio. Mínimo 17.9, 18.4, dependiendo de la carrera. Interesante, ¿verdad? Pero fíjense, también debemos rechazar la discriminación, aunque a veces pueda ser por ignorancia. Fíjense lo que le sucedió a esta muchacha. Estoy saliendo de la UCB y lo único que puedo decir es que el nivel de sensibilización y de inclusión del personal de esta universidad está en cero. O sea, acabo de tener una entrevista con la trabajadora social de aquí por un cupo de universidad que estoy solicitando para estudiar fisioterapia o terapia ocupacional, y literal, todas las carreras que mencioné me dijo, tú no puedes estudiar eso porque tú no ves. O sea, el nivel de ignorancia en cuanto al tema de cómo uno adaptarse a los estudios es bastante grave. El administrativo de aquí te cierra los caminos como sea. Yo realmente no voy a perder más mi tiempo, yo no pienso estudiar en esta universidad, hay que buscar en otra. Y mientras tú reflexionas sobre las pruebas internas o los videos que te acabo de mostrar, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Ahora, muchísimas gracias por este material interesantísimo. ¿Qué opina, profe? Bueno, eso es una muestra clara de lo que es la exclusión. En la Universidad Bolivariana, como en el resto de las universidades experimentales, las universidades Harvard, somos ejemplos de inclusión. Recuerdo en este momento a un compañero ya egresado, licenciado en Comunicación Social, ciego, Moisés, que ahorita está obteniendo la maestría en UNEARTE en cine y es ciego. Wow. Y por cierto, yo soy uno junto con el director, a quien saludo desde acá, Roque Zambrano, que los estamos ayudando a realizar su proyecto de maestría, que es una película. Y Moisés es ciego. Bueno, pero Moisés es ciego, pero fácilmente puede elaborar los guiones, o sea, pensar y decirnos cuáles son sus ideas, y nosotros pues lo ayudamos
a plasmar esas ideas. Y él estuvo en mis aulas de clase en la Universidad Bolivariana en comunicación social. O sea que toda persona puede estudiar. En un momento también muchos colegas también, debo decir, que o sea, hay de todo en todos lados, claro. También pensaban que alguien con una discapacidad, pues sordo, mudo, ciego, etcétera, no podía terminar una carrera universitaria, menos en comunicación social, y no, para nada. Yo tuve bastantes estudiantes con este tipo de condiciones y todos alcanzaron felizmente su grado y ejercen actualmente la carrera con sus limitaciones, ¿no? En el área en que más potencialidad tengan, pero o sea, no tienes tú por qué discriminar a una persona de esa manera por su condición. Derrumbaba ese mito completamente. Y eso me da pie también a preguntarle lo que decía Ariana hace un rato, que la asignación también de cupos por ser algún atleta de alto rendimiento, el tema también cultural, algún músico, porque a veces esto, lamentablemente en algunos casos hay chamos quienes se dedican, por ejemplo, acá en Venezuela, para nadie es un secreto el tema del béisbol, por ejemplo, que hay grandes talentos, pero que en muchos casos abandonan sus estudios, que esto no debería ser. En ese sentido, ¿cómo el Sistema Nacional de Ingresos hace esta selección o cómo pueden optar en este caso quienes tengan alguna habilidad, alguna destreza deportiva en otras áreas para también optar por un cupo universitario? Sí, el Sistema Nacional de Ingresos permite que todos nos podamos registrar. Hasta incluso tenemos compañeros que de repente en años anteriores no quisieron inscribirse en la universidad donde quedaron asignados, o existe alguna persona adulta, un padre o una madre que desea registrarse y lo pueden hacer. El Sistema Nacional de Ingresos no es limitante para definir que si tienes algún promedio, ¿no? O de dónde vienes para poder inscribirte. Y es importante destacar que todas las universidades de nuestro país tienen mecanismos de ingreso al sector universitario por esos méritos. Sí, correcto. Incluso no es necesario que hagan una prueba ni nada por el estilo, sino que, bueno, soy deportista, además para nosotros es un honor poder tener glorias deportivas dentro de nuestras universidades, claro, porque casi siempre participamos en los juegos universitarios, y bueno, que existan estudiantes con esas actitudes, digamos, complementarias, pueden registrarse dentro del Sistema Nacional de Ingresos o ingresar por otro mecanismo a la universidad. Es parte de la inclusión que tienen nuestras universidades públicas. Roger, tenemos un material que ver también. ¿Sí? Sí, me parece. Adelante. El Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela eliminó las pruebas de admisión internas en las universidades públicas, asignando los cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso SNI, priorizando el mérito académico, el desempeño territorial y socioeconómico, decisión que busca democratizar el acceso a la educación superior. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, considero importante que ingresen por su promedio porque debe de tomarse en cuenta todo ese esfuerzo de años. Bueno, yo creo que cualquier método de ingreso es bueno, sin embargo la prueba interna me parece que era bastante eficiente en ese sentido. Y bueno, esperando que de alguna manera también se potencien otros métodos de ingreso aparte de la prueba interna. Si se elimina, que se potencien otros como el acta convenio o el programa Samuel Robinson, que también son importantes en la universidad. Está bien tomar el promedio del bachillerato en una instancia, por así decirlo, pero los méritos académicos son extremadamente importantes. Desde mi punto de vista, la prueba interna demuestra realmente lo que somos capaces. Entonces, un mérito es lo que realmente te da a ti como un ingreso verdadero, por así decirlo, a la universidad. El bachillerato no está mal porque hay personas que sí se esfuerzan bastante con ello, pero no estoy tan de acuerdo. Okay, bueno, yo siempre he pensado que el promedio nunca define al estudiante, ¿no? Creo que las pruebas internas siempre son una alternativa para el ingreso a las universidades. No es un secreto que el CNI o OPSU siempre ha sido una vía, pero siempre ha habido sesgos con el tema de la parte socioeconómica del estudiante, todo ese factor biopsicosocial del estudiante, y a veces no valora ese sistema, el conocimiento ni las habilidades que tiene la persona. Bueno, no estoy para nada de acuerdo con la decisión de que los estudiantes solo entren por un promedio.
siempre me ha parecido necesaria o muy satisfactoria el hecho de que las universidades tengan la posibilidad de hacer una prueba interna, porque es una probabilidad que tiene el estudiante, una oportunidad que tienen los estudiantes para demostrar que no solo el promedio puede hacerlos llegar a una meta o a una carrera, ¿ok?, sino que también pueden ellos mismos demostrar los conocimientos que tienen para llegar a oportunidades grandes como es una carrera profesional. Entre los principales puntos para optar por cupos se encuentra el mérito académico por el promedio de notas de bachillerato, con acceso preferencial para estudiantes con promedio de 20, además de priorizar a los pueblos indígenas y estudiantes con discapacidad. Así que el llamado a los jóvenes es a buscar la excelencia, a estudiar. Bueno, ya llegamos a Yacyretí Uzcategui, casualmente, bueno, haciendo esta entrevista en el seno de la Universidad Central de Venezuela, para que ustedes vean que aquí en Venezolana de Televisión le damos cabida y espacio a cada uno de los jóvenes que puedan expresarse. Quisiera también la apreciación de Ariana sobre algunos comentarios que hicieron estos jóvenes, ¿no? Y también, obviamente, el profesor Sayas. Sí, no queda duda que los estudiantes, bueno, agradecen el hecho de poder ingresar a la universidad a través del Sistema Nacional de Ingreso. Creo que prevaleció ese elemento. Y que bueno, que tenemos una concepción también del hecho de que el promedio va aunado al tema del esfuerzo. Nosotros debatíamos esfuerzo, pero es que esfuerzo lo hacemos todos diariamente. Una familia que está, no sé, en el municipio, voy a decir del estado Lara, en el municipio Iribarren, en una comunidad digamos, relativamente alejada, se esfuerza todos los días para ir a su liceo a estudiar. Toda la familia promueve el hecho del estudio, porque es algo además cultural de la familia venezolana, y todos nos esforzamos. Entonces no puedes determinar quién tiene más esfuerzo o no. Ahora, sí le estamos dando prioridad, como bien explicaba anteriormente, a los que tienen 19 y 20, pero también se le da la oportunidad a todos aquellos que son buenos en algunas áreas, porque nos ha pasado en nuestro cotidiano dentro de los liceos y lo que vivimos día a día, es que bueno, yo soy bueno más en matemática que en historia. Y que es algo completamente normal. Y que, porque entonces eso identifica las capacidades del joven y dice, bueno, mejor me voy por esta área porque soy bueno en esto. Y eso nos permite entonces decir, la educación universitaria prevalece entonces el hecho de darle prioridad a las capacidades de la juventud. Entonces creo que ese pensar también de la juventud también va muy unado al hecho de lo que escuchamos por las redes sociales, que pretende desinformar y digamos, eliminar lo positivo que ha logrado nuestro gobierno bolivariano. Quieren desestimar todo lo que se ha hecho pues durante todo este tiempo con el sistema educativo venezolano, y bueno, le dan prioridad a elementos de decir, está mal, los que no se esforzaron entonces no deben tener la oportunidad de estudiar. Una prueba entonces determina quiénes sí y quiénes no, porque hay otro debate importante, que hablamos de estas pruebas internas, pero ¿qué es lo que hay detrás de estas pruebas internas? ¿Qué pasaba cuando el estudiante le decía, no aprobaste, pero es que tienes otro mecanismo de ingreso? O le dices, bueno, vuélvela a repetir. Que allí estaba pasando una serie de irregularidades que realmente no tomaba como prioridad el hecho de reconocer la actitud académica o porcentual en algunas áreas, sino que era, no me parece porque no cumples con todas estas requisitos. Hasta incluso dentro de esos parámetros estaba que se le daba prioridad a los que venían de liceos privados y no a los de los liceos públicos. Entonces ya ahí estás excluyendo a un porcentaje de jóvenes que entonces venían de los liceos públicos y no les permitías entonces la oportunidad de presentar estas pruebas de mecanismos o de otras formas para poder ingresar a la Universidad Central de Venezuela, que no es la única universidad, lo sigo diciendo. Quisiera la apreciación del profesor Seijas, pero además de eso, yo le voy a poner este ejercicio. Pregunte usted en casa, en su entorno, sobre todo a quienes tenemos más o menos de 30 años por allí, a sus padres, quiénes de ellos tuvieron la oportunidad de estudiar en universidades. Y ahí usted se dará cuenta también de lo que podría estar sucediendo en esta época y lo transformador que se ha hecho en Revolución Bolivariana. Bueno, ese es un debate que tiene que dar la compañera en la federación, ¿no? Pero sí, porque mi visión ya como docente, bueno, yo me enfrenté a todo eso, como dice en la introducción, cuando iniciamos el programa, y también dije lo que pienso de esas pruebas. O sea, esas pruebas son excluyentes en el sentido de que uno de los jóvenes que estaba ahí decía, no, que a mí me parece que en las pruebas es lo mejor, porque entonces esa prueba sí determina que tú de verdad te ganaste el cupo. Sí, pero para ganarte el cupo, primero te tienes que ganar el dinero para pagar la prueba. El problema de la prueba es que es paga.
Si esas pruebas fueran gratuitas, si ese sistema de selección fuera gratuito y se pudiera meter el que quisiera sin pagar, otro gallo cantaría. Sería distinta ese sistema de ingreso. Pero es que ese sistema de ingreso viene viciado desde el inicio. ¿Quién presenta la prueba interna? ¿Quién puede pagar? ¿Y cuánto cuesta la prueba interna? Bueno, yo no sé, ahorita no sé, pero barata sé que no es. Y ahí ya estás excluyendo. Estás excluyendo lo que ella decía. Se le da prioridad a los que vienen del liceo privado. Evidentemente, el que viene de un liceo privado puede pagar. Tiene posibilidad. El que está en el liceo público no paga. Y además, bueno, yo estoy en contra de la universidad. Yo estoy en contra de la educación privada. Yo jamás he estado a favor de la educación privada. Luego habrían otros debates que habría que dar, no solo en que la forma de ingreso es correcta. Algunos de sus argumentos, por eso yo digo, ese trabajo le toca a la federación, ese trabajo político, porque sí tienen un argumento allí. Bueno, no todos los promedios, no todo el que tiene 20 merece, o sea, a veces esos 20 no miden en realidad cuánto ha sido tu esfuerzo, tu capacidad, tu desarrollo. Un ejemplo mío propio, ¿no? O sea, yo era pésimo bachiller, tan malo que estudié en 6 liceos y repetí. Estudié hasta un parasistema. O sea, yo no era un buen estudiante en bachillerato, pero es que a mí no me gustaba el liceo. A mí aún hoy no me gusta el liceo. Además, ese uniforme no me gusta, me desagrada el uniforme. Pero yo fui cuarto de mi promoción. Yo tuve casi con honores, o sea, con honores me gradué en el pedagógico. Tuve un alto promedio, tuve un gran rendimiento. Bueno, ya ninguno de mis profesores está en el pedagógico. O sea, que sí hay, pero eso es una excepción. O sea, que yo haya hecho eso y que un grupo de estudiantes exista así, son estudiantes excepcionales. Y esa prueba o ese sistema de ingreso está midiendo el esfuerzo que de verdad ha hecho el estudiante y por lo general ese esfuerzo determina que ese estudiante es un buen estudiante. Y bueno, ya luego en la universidad verán si... O sea, tú vas madurando y el devenir de la vida te va diciendo si quieres terminar esa carrera, si al final no te gustó y te vas para otra. Eso es otra cosa que no tiene sentido, o sea, no tiene relación en esta discusión. Lo que tiene relación en esta discusión es que esas pruebas son pagas. Y si usted no la paga, usted no tiene derecho a presentarla. Entonces nunca sabrá si tú servías o no para esa universidad. Pero además de eso, está en tela de juicio siempre el criterio de la aprobación o no. La cantidad de cupos que eran asignados a ciertos profesores también. También. Eso es otro no, debate. pero es que además a ti nunca te dicen si tú repruebas esas pruebas. Tú vas y preguntas, mira, pero... ¿Cómo saliste? Te dan un número. Tú quedaste en este... Estoy hablando con un amigo, me dijo, yo presenté 7 veces en la central y no quedé, un profe allá en la universidad. Entonces, ay, ¿qué pasó? No, yo iba y preguntaba. Sí, que porque no había quedado, no hay respuesta. Exacto. Es que no hay respuesta. Tú sabes lo que te contestaban. Le pasó a mis compañeros cuando yo me acuerdo de cuando ingresé al pedagógico y me empiezo a buscar en los puestos de abajo, ¿no? Porque, o sea, mi promedio era como 11, o sea, empiezo a buscar abajo. Bueno, resulta que empiezo a subir y aparecía de tercero en la lista. En ese ingreso eran, no sé, 500 personas, 1000 personas, algo así. Y aparezco de tercero y alguien me dice, mira, tú estás aquí, como, ¿dónde? Entonces me empiezo a buscar, no, estás aquí, de tercero. Pero vi a los compañeros que no salieron, cómo se les caía el mundo. Y después entonces de tratar de averiguar, los comités de bachilleres sin cupos se crean para que la universidad te diera una explicación de dónde es que estoy fallando, pues entonces, bueno, yo vuelvo a venir, vuelvo a pagar la prueba, pues, o sea, porque no había otra opción. Entonces, a la federación, a ustedes, a mi amiga Ariana, no es que es tu nombre, le toca duro porque tiene que luchar contra ese argumento que es el argumento rey. No, pero es que la universidad, porque tú sabes que entonces con la universidad, con la prueba interna, yo puedo solventar que, bueno, que a mí no me gustaba estudiar en bachillerato. No justifique el no querer estudiar. O sea, tú como bachiller tienes que estudiar. Y ahorita como profesor lo digo, ¿es importante la universidad? Sí. ¿Hay quien no quiere estar en la universidad? Bueno, no, quien no quiere estar está bien, porque es que además la educación no es solo la educación formal universitaria. O sea, el conocimiento es mucho más amplio que la universidad también, ¿no? Y habrá quien eso no le interesa. Y a quien no le interesa está muy bien. Pero a quien le interese debe aplicarse desde el principio y saber que ese es el camino correcto. Profe, sabemos que la UCB era bastión de izquierda. ¿En qué momento? ¿Cómo ocurre que pasan a ser punta de lanza de la derecha? Bueno, mira, eso fue un trabajo, me imagino que el mismo trabajo que hizo la izquierda cuando entra Chávez y Diosdado a la Academia Militar. O sea, un trabajo de ir percolando poco a poco una forma de pensamiento para que se convierta en la forma de pensamiento mayoritaria y robar ese bastión que, bueno, que siempre fue un bastión, el referente más importante de las luchas estudiantiles y de izquierda, porque de ahí salieron casi todos los dirigentes que tenemos en el país han salido de allí. O sea, no es mentira que ha sido un referente educativo. Y entonces, bueno, hubo un trabajo de desgaste y de ir a través de esas pruebas internas, y ir taladrando y metiendo a su gente para, bueno, para ser mayoría
que yo creo que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora, ser nosotros la mayoría, así de sencillo. Sí, lastimosamente, hasta incluso para complementar eso, en las redes sociales me escribían, bueno, ese es un mecanismo para dejar entrar a los chavistas y a los pobres a la universidad. Y yo, pero no entiendo, es que la universidad no es de uno solo, es la universidad de todos los venezolanos y todos tenemos la oportunidad y el derecho, de poder ingresar a estas universidades. Nos quedan nada para terminar este programa. Tienes un estudiante allí de frente. ¿Qué le dirías a esta camarita que está allí para terminar este programa? Bueno, voy a hacer dos mensajes. Primeramente a estos compañeros que se llaman dirigentes, que están promocionando el rechazar estas medidas que se ha tomado a través del Consejo Nacional de Universidades, es invitarlos al verdadero debate. Si hoy nosotros debatimos de que, bueno, que se le dé prioridad al hecho de los mejores promedios, el debate está en cómo ayudamos a fortalecer el sistema educativo de educación media, cómo nosotros contribuimos como futuros profesionales al país para poder ir subsanando, pues, de repente cosas que han quedado primeramente por las sanciones, por todas las medidas coercitivas, por el COVID, y que eso nadie tampoco lo habla, pero que es necesario tenerlo allí en la mesa y que nosotros debemos comprometernos con nuestro país para poder fortalecer el sistema educativo de nuestro país. Y bueno, la invitación ya para toda nuestra juventud venezolana, principalmente a todos nuestros bachilleres, es que cuentan con la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, con el presidente Nicolás Maduro, que va a garantizar el cupo de todos nuestros estudiantes a todas las universidades del país. Y bueno, si tienes alguna denuncia, alguna solicitud que hacernos, a través de las redes sociales estaremos recibiéndola. Roger, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo. Muchachos, estudien, el conocimiento es poder. Mañana nos vemos, ¿a qué hora, Roger? La cita, como siempre, de 2 a 3 de la tarde en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Señores, no se dejen engañar. Sigan las redes sociales también de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. También sigan Aldía.tv8, Roger Villegas TV. Por ahí estaremos colocando toda la información. También soy Ale León Piso. Ahí vamos a estar colocando toda la información para que usted pueda empaparse de todo este tema del Sistema Nacional de Ingreso y no se deje engañar. Nos vemos. Feliz tarde. Chao, chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.